Ya, bien. Bien, buenos días, chicos. Hoy vamos a continuar con las historias bíblicas. ¿Ya? Las historias bíblicas. Vamos a empezar o vamos a continuar. Empecemos. Hoy vamos a estudiar. Estas historias ustedes ya saben que se encuentran en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se encuentran estas historias. Tenemos lo siguiente. Entonces vamos a empezar con la historia de Moisés. Vamos a ver la historia de Moisés, principalmente su salida de Egipto. ¿Ya? Entonces vamos a escuchar lo siguiente. Vamos a continuar. Vamos a continuar. A ver, entonces, se tiene lo siguiente, ¿no? Cuando Moisés se presentó ante el faraón junto con su hermano Aarón, el faraón se negó a dejar salir de Egipto, se negó a salir de Egipto a los israelitas, que eran sus esclavos. Ustedes saben que ya en las anteriores sesiones nosotros vimos ya de que cómo es que llegaron los israelitas a Egipto. Y ahora ellos los convirtieron prácticamente como esclavos. O sea, los israelitas eran sus esclavos. Entonces dice, Moisés avisó al faraón de las desgracias que le podían suceder. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, el faraón se negó a dejar salir de Egipto a los israelitas. Entonces el faraón no le hizo ningún caso. Entonces vinieron sobre Egipto unas terribles plagas. Por ejemplo, un día las aguas del río Nilo se tiñeron de sangre, se puso rojo, ¿no? Otra plaga fue que aparecieron ranas y cubrieron toda la región. O sea, aparecieron ranas por toda la región. Tiempo después, los mosquitos se multiplicaron. Así, parecía polvo. Luego, ¿qué fue? Apareció una plaga que diezmó, o sea, que acabó todo el ganado. Luego, un granizado destruyó las cosechas, pero aún así el faraón no cedía. El faraón no daba su brazo a torcer, o sea, él seguía terco en que se queden los israelitas en Egipto como esclavos. Pero entonces la última plaga fue la más terrible. ¿Qué pasó? Una noche murieron en Egipto todos los primogénitos de los egipcios, desde el heredero del trono hasta el hijo del más pobre. Solo fueron librados los hijos de los israelitas. Es decir, todos los hijos mayores, ¿no?, de los egipcios, ¿no?, desde el más rico hasta el más pobre, murieron. Entonces, esa fue la plaga más terrible. Ya solamente se salvaron, ¿quiénes? Los hijos que eran de los israelitas. Los que le hicieron caso a Moisés. Exactamente. Entonces el faraón, ante aquella enorme desgracia, o sea, ya pues se murió su hijo, los hijos de los demás de Egipto, entonces no resistió más y dejó salir de Egipto a Moisés y al pueblo de Israel. Aunque luego, mira, aún así, o sea, váyanse, ya me cansé de ustedes, váyanse, dijo, pero luego se arrepiente.
¿Y qué pasó? Salieron de Egipto casi 600,000 israelitas, sin contar a los niños. Cuando llegaron al Mar Rojo, Moisés extendió su vara y las aguas se abrieron para que los israelitas pasaran por en medio de ellas. Pero entonces, como ya se habían el faraón ya se había arrepentido, los soldados estaban tras de ellos, ¿no? Entonces, los soldados del faraón que les perseguía para atacarles, perecieron todos. Todos perecieron. ¿Por qué? Porque como el mar se abrió, pasaron por ahí los israelitas y justo cuando están pasando los soldados, el mar regresó a su mismo estado. Entonces, como regresó al mismo estado, todos murieron ahogados, ¿no? Esa es la historia bíblica que se cuenta en Éxodo 14. Ustedes saben que el capítulo de los Éxodo, ahí justamente se habla sobre la huida de los israelitas de Salomón. Los que les perseguían para atacarles, perecieron todos, ¿no? Entonces, los soldados, perdón, que les perseguían para atacarles, perecieron todos. Después de dar gracias a Dios, Moisés, guiando al pueblo, se adentró en el desierto. Esto ustedes lo pueden leer en Éxodo 14. Entonces, esta es la historia de Moisés. Ustedes no van, ustedes, por favor, los alumnos, ustedes van a colocar la fecha de hoy, van a colocar historia de Moisés, David y Salomón como título, y en el grupo, al término de la clase, voy a publicar unas figuras que muestran la historia de Moisés. El trabajo de ustedes que va a ir en su cuaderno es esa hojita, ustedes lo van a imprimir y lo van a recortar y en su cuaderno lo van a pegar en forma ordenada, porque en la figura que les voy a mostrar es como una historieta, ustedes lo tienen que pintar y luego pegarlo en su cuaderno. Pero esa, digamos, está desordenada. Entonces ustedes lo tienen que pegar ordenadamente, ¿no? Muy bonito en su cuaderno. Les adelanto que el próximo miércoles va a haber revisión de cuadernos, ¿ya? Todos sus cuadernos deben estar listos para revisarlos el próximo miércoles. Ya les voy a indicar cómo va a ser la revisión dentro de... que estén todos para poderles decir, ¿ya? Continuamos con otra historia. Ahora acá está, esta es la figura de Moisés que está no, dirigiéndose, saliendo de Egipto, ¿no? Y se está dirigiendo hacia el desierto. Ahora vamos a encontrar la historia de David, que es una historia que de repente ustedes ya sí han escuchado de David y Goliat, la historia de David y Goliat. No, esa historia ustedes ya muchas veces la han escuchado. La historia de David y Goliat. Entonces vamos a ver la historia de David. Los israelitas y los filisteos estaban siempre en guerra. O sea, siempre estaban constantemente peleando. Entonces había un gigante filisteo que se llamaba Goliat. Él retó a los israelitas, ¿no? Entonces, David, ¿no? Entonces dice, no, yo lo puedo derrotar, dice. Entonces, el joven David se propuso, ¿no? Los retó que él sí los podía derrotar, podía derrotar a ese gigante. David llegó a ser, entonces cuando, me estaba olvidando cómo fue que lo derrota, ¿no?
Cuando estuvo cerca, pidió ayuda a Dios. Puso una piedra gigante en su onda, la giró y la lanzó con toda su fuerza y Goliat cayó muerto. David llegó a ser rey de Israel, conquistó Jerusalén y rescató el arca de la alianza de sus enemigos. Amó mucho a Dios y tuvo un corazón generoso. Él compuso los salmos para cantar ante el Señor en torno al arca de la alianza. Reinó con justicia sobre Israel durante 40 años. Entonces ya una vez que ya estaba el pueblo de Israel, ya David llegó a ser rey. Entonces él conquista ya Jerusalén y derrotando ya a sus enemigos, él siempre tuvo mucho amor a Dios y compuso los salmos. Ustedes saben, en la Biblia hay una parte que se llama los salmos. Los salmos justamente son cánticos que sirven para idolatrar al Señor, ¿no? Eso, ¿no? Entonces, y también saben que David reinó durante 40 años. Entonces, esta es brevemente la historia de David, que también es un pasaje bíblico del Antiguo Testamento. Luego, entonces esta es la historia de David. Ahora veamos la historia de Salomón. La historia de Salomón no fue tan buena, porque él empezó muy bien, pero luego cometió un error que a Dios no le gustó. Profesor, ¿me puede decir el título, por favor? Ya les dije al principio, luego les digo el título, ¿ya? Claro, el título es Historia de Moisés, David y Salomón. O sea, en este capítulo estamos contando la historia de los tres personajes bíblicos, ¿ya? Moisés, David y Salomón. Entonces ahora vamos a la historia de Salomón. Empiezo, ¿no? A ver, cuando iba a morir, David dejó el reino a su hijo Salomón. Este pidió a Dios que le hiciera un rey sabio y Dios se lo concedió. Un día acudieron a él dos mujeres con un niño. Las dos decían que el niño era suyo. No, o sea, las dos mujeres peleando decían que el niño era suyo. Entonces, Salomón, ¿qué hizo? Ordenó que partieran al niño con la espada. Es decir, que como se están peleando por el niño, entonces Salomón dijo, ya hay que partirlos en dos, pues, con su espada. Pero una de las mujeres dio un grito, no lo mates, dáselo vivo a ella. ¿Ya? Entonces Salomón dijo, esta es la madre del niño. Y mandó que se lo diera. Entonces fue como una treta que hizo Salomón, ¿no? O sea, muy sabio, ¿no? Entonces él dijo, vamos a partirlos en dos entonces. Pero entonces una de las mujeres dijo de un grito, no lo mates, dáselo vivo a ella. Entonces Salomón dijo, esta es la madre. O sea, la que gritó, no lo mates, dáselo vivo a ella, dijo, tú eres la madre, ¿no? Y se lo dio a ella, ¿no? Y mandó que se lo dieran. Pero algo pasó que Dios se molestó con él, que fue Salomón mandó
construir en Jerusalén un magnífico templo al Señor. Ya hasta ahí estaba bien. Pero, ¿qué pasó? Al final de su vida, Salomón fue infiel a Dios. ¿Por qué? Porque empezó a adorar a los ídolos. Y eso en ese tiempo estaba prohibido, adorar ídolos. Entonces, esa parte a Dios no le gustó, ¿no? Entonces, estas son las tres historias bíblicas de los tres personajes. Ustedes, entonces, como repito, en el grupo yo voy a colocarles varias figuras como unas historietas, pero están desordenadas. Sí, están desordenadas. Entonces ustedes, su trabajo en su cuaderno, ¿cuál va a ser? Va a ser justamente ordenar esas figuritas, ¿no? Porque ahí se cuenta la historia de Moisés, nada más. Ahí solamente la historia de Moisés, de su vida. Ojo, hay partes que no están en la lectura, ustedes tienen que investigar ahí. Ojo, ¿eh? Hay, por ejemplo, eso de la zarza que se quema. Esa parte no está en esta historia. Acá está solamente la parte final de Moisés, pero hay otras partes que ahí ustedes ahora les voy a enseñar para que ustedes vayan viendo. Ya, su tarea es esto mismo que está acá en su separata, va a estar en la plataforma como tarea está esto, ¿no? Por ejemplo, son preguntas sencillas, ¿no? Por ejemplo, piensa y contesta por qué Dios envió. A ver, por ejemplo, vamos a hacer un breve repaso. ¿Por qué Dios envió a aquellas plagas sobre los egipcios? ¿Por qué creen que Dios envió? Estamos hablando. Porque eran rebeldes. ¿Para qué? No, o sea, ¿qué cosa querían los egipcios? Querían quedarse no, ¿qué querían los israelitas? ¿Querían quedarse o querían salir de Egipto? ¿Ah? Querían salir porque eran esclavos. Entonces, ¿qué hizo? Por eso Dios envió esas plagas. ¿Para qué? Para convencer al faraón, o sea, el faraón era el rey de Egipcio, para que los deje salir libres, ¿no? ¿Sabes qué? Si tú no dejas salir a los israelitas, te sigo mandando plagas. Recién con la última plaga, acá, ¿se cuenta lo que sucedió con la última plaga? ¿Qué pasó en la última plaga? A ver, ¿quién? ¿Murieron todos? No, ¿quiénes murieron? Los primogénitos. ¿A quiénes eran los primogénitos? Los hijos mayores. Los hijos mayores, o sea, los primeros hijos, el primerito, a esos murieron, ¿no? Pero eran egipcios nada más. ¿No? Entonces ahí, ¿no? Cuentas ahí, tienes que relatar brevemente qué es lo que pasó. En la tercera pregunta relaciona, ¿no? O sea, tienes que hacer una flechita, por ejemplo, padre de un gran pueblo, ¿quién fue? Salvado del diluvio, ¿quién fue? Vivía en la ciudad de Ur, ¿quién fue? Creyó y obedeció a Dios. ¿Se acuerdan la clase anterior de Abraham? ¿Se acuerdan, no? Acá está Abraham. En la clase anterior hablamos de Abraham, ¿no? ¿Quién tuvo un hijo llamado Isaac? O sea, ustedes tienen que relacionar, ¿no? A ver, ¿cuál de las flechas va ahí? Cuarta pregunta, igual, también tienen que relacionar. Acá tienen que poner letras, ¿no? Por ejemplo, ¿fue un gran rey de Israel? ¿Quién fue? Fue David, ¿no? ¿No? Podría ser David, también hay varios, o sea, usted tiene que, solamente tiene que, pero acá más venció al gigante de Goliat, ¿quién fue? David. O sea, conviene poner David acá, ponen la letra C, pondrían acá. ¿Ya? Por ejemplo, dice, tuvo una fuerza sobrehumana, ¿quién fue? Sansón, ¿no? Ponen la B, ¿no? Y así van ustedes a rellenar esto. ¿Ya? O sea, acá, quinta pregunta, dice, reflexiona, ¿qué virtudes destacaron en el rey David? Anota al menos 2.
No, ustedes leen la historia de David y ustedes van a ver qué virtudes, ¿no? Si era bueno, era dadivoso, generoso, valiente. No sé, ustedes destaquen al menos dos virtudes, ¿no? Entonces David era tal, ¿no? Piensa y contesta, ¿hizo Salomón cosas buenas? Sí, ¿no? Hizo cosas buenas. ¿Cuáles? Ustedes lo mencionan. ¿Y qué cosas hizo que no agradaron a Dios? Ya le mencioné que comenzó a adorar a ídolos, ¿no? Él adoró a ídolos, entonces eso fue lo que no le agradó a Dios. Ya no le agradó a Dios. Ya, eso fue lo que no le agradó a Dios, ¿no? Entonces, ustedes, esto lo que está acá, va a venir, está en su tarea. Entran a la plataforma y van a encontrar esto, ¿no? Ahí van a encontrar su tarea. Esas tareas, miren, ustedes que son alumnos, la mayoría acá son alumnos virtuales, tienen que enviarme yo estoy revisando y no hay tareas de ustedes, no hay, está vacío, no sé por qué no me entregan las tareas. Ustedes no me pueden presentar un cuaderno con las tareas, la única forma de poder evaluar sus tareas es que ustedes me la envíen por la plataforma. Ustedes no me están enviando las tareas. Estoy revisando, solamente hay 2 o 3 alumnos que me envían tareas. El resto no me envían. Entonces, ¿cómo los voy a calificar? Yo ya solamente hasta esta semana recibo las tareas. Si tienen algún problema, la vez pasada les dije, si tienen algún problema, todo el fin de semana nadie me ha escrito, profesor, no puedo mandar las tareas, nada. O sea, simplemente no las quieren hacer, eso es lo que pasa. Entonces van a tener problemas en sus notas, ¿ya? De igual manera, hoy día está habilitada la plataforma para que resuelvan sus prácticas ahora sí, hay dos nomás, las de ciencia y ambiente y desarrollo personal. Esas dos tienen que revisarlas hoy. La de religión se activa recién el día viernes. Ya, pero no la hagan ahorita que están en clases. Yo veo que de repente ustedes lo hacen en clase, por eso que a veces se equivocan. Traten de hacerlo cuando ya terminaron sus clases, allí lo realizan, ¿ya? Allí realizan sus prácticas, ya más tranquilitos. Cuando ya terminaron todas sus clases, ya realizan sus prácticas, para que no se estén equivocando, porque de repente ustedes están en su práctica y ya tienen que entrar a otra clase, entonces ahí se demora, ¿no? Listo, entonces vamos a 8:10, son 8:04, 8:10 entramos para hacer curso de ciencia y ambiente. ¿Ya? Entonces, entren temprano, por favor. Sí, toca a las 8:10, son 8:04, 6 minutos, activo nuevamente ingresan. Con el mismo link entran, ¿ya? Listo. Profesor, una pregunta, ¿mis tareas de religión le han llegado? Ya, luego regresamos, ya. Si no, porque